Ok, no sé si me comprendieron lo que yo les digo desde el Evangelio de Marcos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Betsaida, sí. Ok. Bueno, entonces les di ese tema un poquito para que lo vean desde el Evangelio de Marcos, cómo se ve a Jesús actuando desde la gracia. Cómo lo ve, por ejemplo, cuando él se aplica Isaías y que la gracia le ha endurecido la cara para aceptar todos los salivazos, todos los insultos, toda la flagelación, la corona de espina, es la gracia la que lo sostiene, ¿verdad? Cuando en Getsemaní, en el Evangelio de Lucas, él es atormentado, está atormentado humanamente, cómo la gracia lo sostiene. Y cómo también en las tentaciones, donde él tiene pues esa batalla espiritual como todos tendríamos que tenerlo, pues la gracia es la que lo acompaña. Entonces, en la persona de Jesús se ve esa gracia. Claro, si nosotros quitamos la humanidad de Jesús y decimos, bueno, es que él era Dios y él por eso, entonces ya, no, ya la cosa ya se fue por otro lado, ¿verdad? Entonces ya Jesús, ya tenemos un problema serio porque incluso la encarnación y la redención, si Él es Dios, pues ya no tiene un efecto redentor. Porque entonces... Qué bueno que aclaraste esto, ¿verdad? Porque no había yo pensado que es, bueno, es lógico que Jesús siendo hombre tendría todas las apropiaciones de voluntad, de inteligencia y de obediencia a su Padre. Por un lado, es hijo de Dios, es Dios mismo. Por otro lado, la gracia tiene que actuar en él si no, no fuera humano, ¿verdad? Claro, claro. Qué Exacto. bueno que lo aclaraste. Sí, exacto, porque de lo contrario mutilamos la humanidad y de nada sirve entonces la encarnación, ni tampoco el sí de María, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque entonces si solo es Dios, y entonces es la reflexión que hace, ay, como Él era Dios sabía lo que le iba a pasar, como Él era Dios, entonces, pero allí quitamos toda la... Entonces, ¿qué significa la encarnación? Dios con nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa entonces la redención? Ese humano que se hace por amor a nosotros, absorbe todo el pecado. Pero tiene que haber una consecuencia, pues, lógica. Pues, ¿qué pasa? Pues lo matan, se muere, lo entierran. ¿Qué? Pero entonces aquí es donde viene la gracia en su mayor esplendor y lo saca del sepulcro. Es el Espíritu, o sea, la gracia ya en el Evangelio es entonces el Espíritu de Dios vivo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nosotros llamamos. Entonces, ese es el regalo más grande que puede haber y Jesús lo tiene y María también lo tuvo o lo tiene, ¿verdad? Entonces esa gracia pues es la que va manteniendo, pero esa gracia también está ofrecida para nosotros, no es solo para María y para José, no, ustedes ven cómo se va desarrollando y cómo cada quien tiene que ir tomando parte del mensaje de Jesús, parte de la persona de Jesús y una apertura a esa gracia para dar una respuesta a esa gracia, para corresponder a ese amor. ¿Puedo hacer unos comentarios? Dime, por favor. Mira, dos cosas que te quería yo decir. Si estamos en gracia, o sea, no tenemos pecado, Dios habita, ¿sí? En nosotros, está presente. Puede ser que a veces no somos conscientes, pero esa gracia que me preguntabas ayer, ¿cuántos tipos de gracias hay? Pues es la sacramental y la actual, que cuando correspondemos a esa invitación de vivir como Él nos está invitando a actuar, esa gracia está actuando. ¿Estoy en lo correcto? Sí, esa gracia está actuando siempre, aun cuando estamos en el pecado y nos damos cuenta
somos Claro. conscientes de ese pecado, es por la gracia. Claro, claro, el arrepentimiento es un don de Dios. Es la gracia actuando, es entonces la gracia operante, o sea, operando. O sea, la gracia es dinámica. Es Dios actuando, dando regalo, aun cuando nosotros estamos en pecado, el darnos cuenta, el ser consciente. El ser consciente, por ejemplo, yo no puedo evitar que un pensamiento, porque no está en mi voluntad. Yo veo algo y ¡bum! Pasa un pensamiento. Ok, si el pensamiento pasa como una estrella fugaz que ni cuenta me di, solo pasó así, pues ahí está, eso fue gracia. Pero si yo me quedo, pues, rumiando eso y luego lo comento y luego lo llevo y lo platico, y ahí yo me alejé de esa gracia. Cuando yo soy consciente de que ese elemento, ese pensamiento vino y yo le paré diciendo, Señor, toma control de mis pensamientos, y ya le puse yo, ese fue un momento de gracia que me permitió ser consciente, que me permitió pararlo y ya no voy a divulgar eso por ningún lado, pero eso fue un momento de gracia. No es que yo sea muy prudente, ni que sea muy noble, ni que sea muy bueno, es la gracia operante. Entonces, por eso dice aquí, en la persona de Cristo nos ha venido esa gracia y esa verdad. Que por eso es que dice que su luz brilla en las tinieblas. Bueno, nosotros somos tinieblas y su luz brilla. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de nuestras propias tinieblas. Y cuando nos damos cuenta, ¿qué hacemos? Pues es lo que hacemos cuando vemos que hay una suciedad. Ahí esta pared está sucia. ¿Qué hacemos? Pues vemos cómo la limpiamos, y si no la podemos limpiar, pues pintamos o miramos. Muy difícilmente va a ser que diga yo, bueno, voy a poner ahí un cuadrito para que no la mire la gente. No, siempre yo voy a saber que ahí está sucio, ¿verdad? Entonces, la gracia es esa conciencia que me hace ver dónde está pues la tela de araña, el moho en mi vida personal, no en la de los otros. Cada quien va a tener su propia gracia, pero en mí se va a ver cómo voy viendo yo mis propias limitaciones o defectos, o como ustedes quieran llamarlo, pero no para deprimirme, sino para otra vez retornar a Cristo y recordarme, y eso también es gracia, que gracias a Él, a su entrega amorosa, nos ha venido este tema de descubrir la verdad en nosotros. Y entonces todas estas citas, todo esto lo hemos conocido, pues ya está desarrollado en los evangelios, porque gracias a eso conocemos y nos relacionamos con el Padre, gracias al Hijo. Por eso decíamos que todas las oraciones en la Eucaristía van dirigidas al Padre. Solo hay dos que van dirigidas al Hijo, y esas las hace el sacerdote. Entonces, ¿por qué? Porque realmente es a través de Jesús que hemos conocido, no es por méritos personales, y es a través de Jesús que hemos conocido que Dios es amor, y hemos conocido ese amor de Dios gracias a esa entrega de Jesús. Así, al ver a Jesucristo, conocemos que su acción es gracia, es lo que estamos diciendo. Todo lo que pasa con Jesús es gracia. Es gracia, es don, es la presencia, es la relación, son todos los regalos que se desarrollan. Por eso dice Jesús en un momento, si de verdad tuvieran fe, ¿verdad? O sea, si se abrieran a esa gracia, si pudieran realmente hacerlo, le dirían a esa montaña. Pero eso también, la montaña, pues no es tan, ¿qué dijera yo? Pues es más bien un espectáculo. Pero lo importante es decir, bueno, yo no puedo seguir siendo así como soy. Si de verdad creo, yo tengo que ser de otra manera. Tengo, ¿por dónde voy? Así como voy mal, pues tengo que cambiar. Ese es el don supremo, dice Jesús, es el don supremo del Padre. Es el regalo más grande que ha habido. Es el milagro más grande que Dios lo haya resucitado. Ese es lo más grande, y que nos lo haya entregado a nosotros y que Él se quedara con nosotros a través de su Espíritu. San Pablo, para animar a los corintios a la generosidad, les recuerda que la liberalidad, cariz de Jesucristo, como de rico que era, se hizo pobre. ¿Se recuerdan? También eso es
el tema de los Filipenses, ¿verdad? El capítulo 2, que siendo él Dios, no vio esa condición como lo ve un avaro, de que me voy a quedar con eso y que no lo voy a compartir y lo voy a guardar. No, no lo vio como codicioso, dice, no lo vio como algo codicioso que debería de mantener y guardar como un avaro, sino al contrario, dice Pablo, se anonadó. Eso no es Corintios, es Filipenses, pero en Corintios también está. Entonces es ir entendiendo, ¿verdad? Esa gracia, esa elección que la tuvo, que todos los seres humanos que se han, pues que han evolucionado, es porque le han permitido a la gracia actuar en ellos. Ahí tenemos a Teresa de Jesús que lo dice tantas veces. Teresa de Jesús tiene su proceso de misticismo ya mucho tiempo después de ser monja. No lo tiene desde el principio. Y ella se da cuenta de los dos estados de vida, aún siendo ella religiosa, que aún siendo ella religiosa, ella dice en lo que ella cuenta de su vida, ella dice, yo era soberbia, orgullosa. Entonces, y me daba cuenta que ahí la gracia no podía entrar, que son después cuando ella lo va a narrar como las moradas, cómo eso va evolucionando, ella se va fijando, ¿verdad? Cómo es que ella va actuando y va entrando de una morada a la otra. Entonces, todo eso es un proceso de observación de la propia vida, porque eso pasa en uno también y pasó en Pablo y pasó en casi todas las personas. Ahora, de Jesús no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque conocemos su ministerio. Eso es lo que conocemos de Jesús. No conocemos su vida, no la conocemos. Conocemos su ministerio. Ok. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Sí, yo te quiero hacer una pregunta no muy relacionada con este tema, pero reflexionando el otro día en el Evangelio, que llega María con todas sus parentelas a visitar a Jesús y que mucha gente ha interpretado como un desprecio, que no lo es, ¿verdad? Porque la halaga después con sus palabras. Pero me quedé pensando si a través de lo que nos has enseñado, a través de la teología bíblica, yo vi algo como una imagen que Jesús con los ojos, ¿sí? Sí. La está mirando a ella. Entonces, esa mirada de él hacia María es una aceptación total a su persona. No sé si, ¿por qué tuve esa imagen? Claro que sí, porque lo que pasa es que María, ¿qué dijera yo? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan a Dios, o sea, tienen abiertos los oídos. ¿Qué era el evangelio de hoy? Muchos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Muchos quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. O sea, esos muchos que no, pero María es de las que sí. Y hoy Joaquín y Ana también fueron de los que sí. Y habrán muchos y en Lucas estará Simeón, que también fue que sí, y Ana, que también estaba ahí, y Isabel y Zacarías, que sí. ¿Y quiénes eran estos sí? Estos sí eran los Sanahuín. ¿Quiénes eran los Sanahuín? Los pobres de Yahvé. O sea, los pobres de Yahvé que sí escuchaban a Dios y que posiblemente les decían las demás personas, pues qué tonto eres que estás pensando de esa manera, porque entonces no es así. Entonces, pero era un pequeño grupo. Entonces María es de ese pequeño grupo y José también, que están esperando la acción y la venida del Mesías. Entonces han escuchado a Dios y cumplen su misión que les corresponde en su vida terrenal. Y esa fue una alabanza para ella misma, para María, aunque él no diga, mi madre es la que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, pues él no lo dice así, pero uno entiende que María ha sido la mujer que ha escuchado a Dios, que le ha respondido, porque ¿qué dijimos en la imagen anterior? La gracia necesita una respuesta y María dio esa respuesta y Jesús sabe que la dio. Entonces María es de las que escucha y las que da esa respuesta. Entonces la gracia actúa en ella. Y el Magnificat que dice María es eso.
alaba a Dios porque se fijó en ella y todo lo que pasa en ella es acción de Dios. O sea, el Magnificat es un himno alabando los regalos que Dios le hace a una criatura cuando esta criatura acepta, se abre a ese amor que es la gracia. Y entonces, cuando Jesús dice eso, pues lo que está diciendo es que, pues, no está diciendo directamente que es su mamá, pero nosotros sabemos que sí, que ella es la primera en hacerlo, porque en ese punto no me van a decir ustedes que son los apóstoles. Si los apóstoles salieron huyendo cuando lo fueron a capturar y Judas lo traicionó y seguramente que cuando lo van a buscar Judas ya está ahí. No van a decir ustedes que Judas es mejor que María. Pero lo que Jesús está diciendo es que son bienaventurados y son su familia los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y cuál es la práctica? Pues la práctica es el amor en acción, o sea, los carismas, ¿verdad? Entonces vean ustedes que en las cartas, por ejemplo, Pablo va a desarrollar que la gracia de Dios es el secreto de la redención. O sea, el hecho de salvarnos cuando nosotros no nos podemos salvar por nuestras propias fuerzas, medios o por nuestras propias capacidades y de la forma concreta, cómo la recibe y la vive cada cristiano. Ahí está. Cómo cada cristiano la va a vivir. O sea, no es mágica. Todos tenemos que batallar con nuestras tendencias, con nuestras inclinaciones. Pero cuando nosotros decimos, a mí me criaron así, a mí me educaron así, yo soy así. Bueno, la gracia puede ser muy poco, ¿verdad? Entonces habla aquí, por ejemplo, a la iglesia de Macedonia y le habla de lo generoso que son. A los filipenses les dicen que ha recibido la gracia del apóstol. Perdón, ¿Manda? Betsaida, una pregunta. ¿Y si la gente ni siquiera sabe de la existencia de la gracia, qué pasa? Pues fíjate, se supone que esa es... La mayoría ni sabe que existe. Sí, y es que ese es el tema, esa es la misión de la iglesia. La iglesia debería de predicar eso, que Jesús es la gracia, el don de Dios y su espíritu, y en él, pero se quedan hablando de otras cosas, de otras ideas. Entonces, tenemos lo que decía el domingo, la misa del domingo, bueno, la universal, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos a Santiago. Fíjense, por ejemplo, veamos esa escena en Santiago. La madre, en el Evangelio, la madre llega y le dice a Jesús, quiero que mis dos hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que Jesús contesta? Dice, serán capaces, tendrán la gracia, ahí va la palabra, tendrán la gracia, podrán aceptar la gracia de beber el cáliz que yo beberé. Y ellos dicen que sí, pero como está diciendo Pindi, ni siquiera sabía qué les estaba preguntando ni qué estaban contestando, ¿verdad? Pero ya no, sí podemos. Pero Santiago sí lo hizo, aunque no sabía en su momento, pero la carta de Hechos de los Apóstoles dice, fue el primero que murió decapitado, el primero de los apóstoles, fíjense ustedes. Entonces, ahí no es que haya dicho sí vivió, pero nosotros ya podemos concluir con nuestra inteligencia. Puede ser que en su momento, cuando Jesús preguntó, ¿será posible que puedan beber el cáliz que yo beberé? Sí, sí, lo beberemos. Posiblemente ni lo sabía. Pero cuando llegó el momento, Santiago lo vivió. Pudo vivir el cáliz y entregó su vida. ¿Por quién? Por Jesús, por su mensaje, por su misión. Y el Padre habló que la misión de Santiago en España fue pésima, que justamente el tema de la Virgen del Pilar es el hecho de que ¿cómo se llama ella se le presenta pues en ese pilar para animarlo en la misión. Fíjense algo, María ahí no había muerto. Fíjense bien, María estaba viva. Porque si ustedes pusieron un poquito de atención, Santiago muere casi 10 años después de Jesús.
Si se fijan en la cronología y en la narración, es que cuando nosotros vamos a misa tenemos que ir, por eso son estas clases, porque tenemos que tener no es que sepamos todo en la memoria, pero lo que nosotros hemos aprendido es para ponerlo en práctica en esas lecturas. Sí, okay, Santiago murió y dijo el sacerdote, murió como en el año 42, 44, no se sabe la fecha exacta, dice que es Herodes que lo manda a decapitar. O sea, si Jesús murió en el año 33, pues entonces, obviamente 10 años después. Quiere decir que María estaba viva. Quiere decir que se está empezando todavía el movimiento, ni siquiera ha sido destruido, ni siquiera ellos han salido de Palestina. Y Santiago ya anda por España. Entonces, imagínense ustedes, todo eso uno lo tiene que tener como un bagaje y darse cuenta, pero ¿qué es exactamente lo que tengo que darme cuenta ahí? De que este apóstol sí vivió, sí se tomó el cáliz, sí pudo hacerlo, y eso fue una gracia. No fue tanto así que, él pudo y él es un superhéroe y tal. No, los apóstoles todos permitieron actuar la gracia después de que traicionaron, negaron, abandonaron a Jesús. Después, antes de eso, no habían entendido lo que dice Pini, no habían entendido nada, y eso que habían estado muy cerca del Señor. Fue hasta después la venida del Espíritu y el acompañamiento del resucitado en las comunidades con su Espíritu, que en Lucas dice, las Escrituras hablan de mí y es el Espíritu que yo les voy a dar, el que les va a recordar lo que yo les he dicho y va a actualizar mis palabras y va a hacer que ustedes la vivan. O sea, el don de la gracia más grande entonces es el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que se desarrolla esa gracia a través del Espíritu Santo? Por toda la variedad de dones que introduce en la salvación. Vea, los dones son para la salvación, para que nos salvemos otros, no solo yo. O sea, si yo tengo el don del servicio y lo doy al otro, pues el otro va a encontrar algo ahí que va a ser la gracia que le va a ayudar para captar algo que solo Dios y esa persona sabe. Entonces la gracia es la que actúa, la gracia siempre. Por eso dice, en Él nos movemos, somos y existimos, porque es la gracia de Él, es su espíritu el que nos va trabajando. Entonces dice, la gracia es la fuente inagotable de la actividad apostólica. ¿Y cuál es la actividad apostólica? Pues la misionera, la de llevar a Jesús. No nuestros prejuicios de Jesús, no nuestros temores, ni nuestros miedos, ni nuestras ideas, sino a Jesús. ¿Y quién nos va a ir aclarando quién es Jesús en cada historia de nosotros? Pues el Espíritu Santo, no hay nadie más, es el don perfecto. Si no, les dejo que vean, y si no lo han visto, que por favor vean el espíritu creador. ¿Han visto ese canto gregoriano? Ven espíritu creador. ¿Han visto? Ahí se los mando en latín y se los mando para que vean lo que hace ese espíritu creador, para que vean que eso no es una idea así piadosa, religiosa, sino que es realmente la acción de Dios actuando en nuestra, ahí se los mandé. Es un canto gregoriano muy lindo, está en latín, pero está subtitulado en español, para que ustedes vean qué es lo que realmente hace esa acción de la gracia, que básicamente podríamos decir que otro nombre del Espíritu Santo es la gracia redentora, la gracia salvadora, la gracia operante. Entonces dice, por la gracia San Pablo es lo que es. ¿Se fijan? Es por la acción de Dios, de su Espíritu en Pablo. ¿Y cuál es el mérito de Pablo? Pues permitir actuar la gracia. ¿Cuál es el mérito de María? Permitir actuar la gracia. La gracia, ahí está, requiere colaboración. Eso es lo que requiere. En las dificultades,
basta la gracia. Pues es que ella es la que va a hacer, fortalecernos, capacitar. Por eso decir Jesús en algún momento, no se preocupen ni lo que van a decir, ni cómo se van a defender. La gracia, si estamos trabajando con Él y para Él, ¿verdad? El cristiano es heredero de esa gracia de la vida, ¿verdad? Entonces, darse cuenta que eso es una verdad. Y esa gracia es regalada, es gratuita. No hay mérito personal. Porque la salvación es un regalo que Dios nos da. No es un pago, por favor pongan atención. No es porque rezamos mucho ni que vamos a la iglesia y hacemos tanto esfuerzo, que no es que eso esté malo, que bueno, pero porque eso también es gracia. El que yo tenga el deseo de adorar al Señor, porque a eso se va al templo, adorarlo, alabarlo. Y dice el prefacio, aunque sabemos que nuestras adoraciones y bendiciones pues no te sirven porque no lo van a hacer más Dios ni menos Dios. Es don tuyo, o sea, es gracia que seamos agradecidos. ¿Cómo? Que por eso hay que agradecerlo. Mira, siempre aquella frase de que no te vanaglories, porque al final de cuentas todo es gracia. No eres tú, es la gracia de Dios actuando en ti. Siervos inútiles son, ¿verdad? Por eso va a decir Pablo en un momento, si debo yo orgullecerme en algo, dice Pablo, bueno, pues lo voy a hacer. ¿En qué? Pues en Jesús y crucificado. Fíjense ustedes, qué bonito, ¿verdad? Porque es decir, todo lo que soy, pues por mí yo no lo podría hacer. Pablo lo dice con tanta claridad, si soy como un aborto, dice él. ¿Qué es un aborto? Algo que no tiene vida. Ya salió de la matriz, ya no tiene vida. Entonces él y otra cosa tan linda de San Pablo es cuando dice, ya se me fue la idea, porque de veras no había yo pensado en eso, que aborto es algo que no vive, ¿verdad? Sí, pero cuando tenía una espina clavada y que nuestro Señor le dice, te baste solo mi gracia. Sí. Es que hay que pedir mucho la gracia porque a veces no podemos con una debilidad, con un pecado, con una, como que es, confía en mí, ¿no? No, no a veces, nunca podemos, nunca podemos. Es la gracia la que nos va a hacer conscientes, es la gracia la que nos va a dar la gracia de poderlo trabajar. En fin, es la gracia operante. Por eso dice, es un regalo de Dios. Ahí está el regalazo, miren, dorado y todo dorado. No es un pago, no es porque fui a hacer esto, hice ayuno, hice penitencia, o sea, no es que no lo pueda hacer, pero lo tengo que hacer con sentido. No es premio por haber cumplido la ley, no es. Es la generosidad del Padre que nos regala. Pero fíjense, ese que nos regala es que Él mismo se hace. Él mismo se hace. Si ustedes vieron el video que yo les mandé de Monseñor Barron, cuando habla de Jesús de Nazaret, Monseñor Barron dice, es Yahvé caminando en su pueblo. Así dice Monseñor Barron. Es Yahvé caminando en su pueblo. O sea, él no dice, es el hijo de, no, es Yahvé caminando en su pueblo. Entonces, es esa generosidad, es ese anonadarse de lo que dice Pablo, de no hacerse nada, pasar por uno de nosotros, de pasar por uno de nosotros que cuando toma el rollo de Isaías y va a la sinagoga y lo lee, la gente dice, ¿y quién es este? Y no es el hijo del carpintero. ¿De dónde? ¿De dónde tiene él eso? Es eso que nos está diciendo cuando dice Jesús, esto se ha cumplido hoy en mí. Jesús está encarnando la escritura ahí. ¿Quién es ese? Pasó totalmente desapercibido en su misión, en su ministerio y no digamos en su muerte, ¿verdad? Fuera de la ciudad, desnudo completamente, con dos ladrones, confundido con el pecado. Es precioso, cuando ustedes se dan cuenta quién es Jesús y cómo nos ama Dios, pues es que entonces eso también es gracia, darse cuenta. Eso no es teología, es gracia. Vean, ya se va a acabar otra vez, se pasa el tiempo volando.
Dice que entonces la gracia nos ayuda porque triunfa sobre el egoísmo cuando le permitimos que actúe en nosotros de forma sobreabundante. Por eso va a decir Pablo que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, porque la gracia es la que nos hace conscientes y la gracia es la que nos va ayudando a ir limpiando, pues como ir haciendo una limpieza fuerte. Muy bien, no tengan pena, ya se va a acabar otra vez esto. Dice que solo la fe puede hacernos ver esa generosidad divina, única, capaz de reconocerla y acogerla, pero esa fe es también fruto de la gracia. ¿Se fijan? Todo es gracia. Es un tema, a mí me encanta este tema. La verdad es que es lo que nos sostiene, lo que nos da esperanza. ¿Sí? Y entonces ahora viene el tema de la gracia y la justificación, pero pues ya se va a terminar otra vez. Si quiere, nos quedamos en el 232. El jueves van a tener entonces clase de 9 conmigo, ¿sí? Correcto, no? Aquí nos vemos. Ok. Entonces, qué raro que no estuvo hoy esta... Ok, gracias. Ana Lucía. Me dijo que no iba a estar porque no sé qué actividades tenía. Es que le están dando terapia en sus rodillas. Ok, bueno, que siga mejor. Entonces, si tienen alguna duda, ahí les mandé el Espíritu Creador. Traten de ver la traducción. Es precioso ese canto gregoriano y es realmente, pónganle atención a la letra y de pronto lo empezamos a platicar el jueves. Ok, gracias. Gracias por todo. Aquí nos estamos viendo, si Dios quiere, el jueves. Bueno, a la orden a las 9 el jueves otra vez. Gracias por todo. Gracias. Orden. Yo creo que debemos de leer. Pone ahí en el chat que leamos toda la lección. Okay. No, pues eso lo debemos de hacer siempre. Si no, pues sí, pero recordarlo no está de más. Ok. Se los voy a sugerir. Le voy a poner, sugiero la lectura de esta sesión 5. Okay. Me parece, gracias. Ok. Adiós, un abrazo, que tengan una linda semana. Igualmente para gracias, igualmente, Betsaida. Feliz día de los abuelitos. Feliz día de los abuelitos. Feliz día de los abuelitos y las abuelitas. Ah, pues sí. Un abrazo entonces.